Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Primero que todo, pues estos problemas técnicos que tuvimos obedecen básicamente a que en este momento estamos acá en la sala de exposiciones de la Universidad de los Andes, justamente porque estamos en este momento en una exposición de las colecciones del Museo de Historia Natural. Que están abiertas al público, y entonces valga la invitación pues para que aquellos que quieran acompañarnos en estos días, y ahora que viene el puente, pues va a estar abierta de sábado a lunes festivos sin ningún problema para que vengan a visitarnos. Bueno, entonces aprovechando esto, pues lo que me gustaría a mí es hablarles un poquito de algo que yo he venido trabajando desde hace mucho tiempo, y es los insectos. Pero un tema que me ha gustado mucho de los insectos desde que comencé a leer de ellos es el papel que ha jugado en la historia de la humanidad. Entonces, lo que yo voy a hacer en la presentación de hoy es mostrarles un par de ejemplos de cómo ha funcionado esto a nivel de la historia de la humanidad, y al final un par de ejemplos de Colombia. Son ejemplos escogidos, básicamente yo podría quedarme aquí hablando 3 días completo del efecto de los insectos en la humanidad y en la historia, pero pues no tenemos todo ese tiempo, entonces vamos a ir con lo primero, que es mostrarles un poquito esto de la historia de los insectos. Son solo 2 diapositivas, no se van a aburrir si se vuelve muy denso. La siguiente. Y lo que ustedes se pueden dar cuenta ahí es pues, lo que cualquier biólogo haría si quiere aprender de la historia de los insectos. Ya se hace una idea de cuándo aparecieron los insectos. Ustedes se pueden dar cuenta en términos generales que los primeros insectos, que son todos esos pececitos de plata que uno ve normalmente como en las casas, ocasionalmente en los baños, que salen corriendo de los pisos de los cuartos y los baños, esos aparecieron muy temprano, esos aparecieron en el Silúrico. O sea, para que se hagan una idea, esos son más o menos 400 millones de años. O sea, los insectos están desde hace muchísimo tiempo acompañándonos acá. Y lo primero que yo siempre digo es que no es que en realidad los insectos hayan cambiado nuestra historia, sino que nosotros cambiamos la historia de los insectos, porque nosotros somos los que invadimos la casa de ellos, no ellos los que nos invaden a nosotros. Después siguieron apareciendo una serie de insectos bien interesantes, y por eso los que uno conoce, por ejemplo, mariposas, fucarrones, y todos esos fueron apareciendo en etapas que no se traslapan con la nuestra. Nosotros, en todas esas etapas donde aparecieron insectos, no estábamos. Después aparecieron las plantas con flores, y para las plantas con flores fue una maravilla que ya hubieran insectos, porque ellos ayudaron a la polinización. Entonces eso fue una excelente simbiosis que se fue dando ahí. Y en la medida en que los insectos siguieron avanzando, nosotros no aparecíamos todavía. ¿Me das lo que sí? Para que nos hagamos una idea de cuándo verdaderamente nosotros aparecimos, pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos el grueso de los insectos que van a tener un efecto verdaderamente en la historia de la humanidad. Si puedes pasar la que sigue. Eso. Entonces, la siguiente diapositiva que vemos acá nos muestra los insectos que chupan sangre, que esos son el grueso de los insectos que voy a tratar de mostrar ahora cómo ha cambiado nuestra historia. Y si ustedes se dan cuenta, les pongo acá también Jurassic Park, porque la gran mayoría de los insectos que chupan sangre aparecieron alrededor del Parque Jurásico. Entonces, esa historia de que a los dinosaurios les pudieron haber sacado sangre, los mosquitos o los insectos chupadores de sangre, sí. Ustedes no reconocen muchos de los nombres que están en la parte de arriba, pero por ejemplo, Anacondas son piojos, eso sí, no, los dinosaurios no tuvieron piojos. Pero por ejemplo, Cefalópodas son pulgas sí habían chupando sangre a los dinosaurios, con seguridad. Los triatominos también aparecieron en el Cretácico, o sea, esos también sí, posiblemente hubieran dinosaurios que los subieron acá en Sudamérica, también pudieron haber chupado sangre. Y mosquitos, pues son todos los que están en la franja de allá, siguiendo la mano derecha, claramente todos ellos chuparon sangre de dinosaurios. Y los humanos no estábamos ahí. Para que se den una idea, los humanos aparecen de esa línea roja hacia arriba. O sea, nosotros aparecimos hace muy poquito en la historia, y los mosquitos ya llevaban mucho tiempo con ellos. Y la parte de la derecha que muestra en las partes es para mostrarles que verdaderamente todo eso es cierto. O sea, un mosquito sí pudo haber hecho sangre a un dinosaurio. ¿Me habla que sí, por favor? ¿Cuándo los humanos comenzamos a entrar en contacto entonces con estos insectos? Muy seguramente cuando pasó eso fue cuando nosotros los humanos comenzamos a entrar en contacto con otros humanos y a tratar de ubicarnos en las cuevas o en las cavernas donde encontrábamos protección no solo contra animales que nos fueran a atacar,
sino contra también el medio ambiente. Entonces la historia arranca, como yo les digo acá, ya aprendimos un poquito de la historia de los insectos, eso es una larga historia con nosotros. Y ahora los insectos en la prehistoria, la que sigue. Entonces, el contacto de nosotros con los insectos apareció cuando comenzamos a volvernos insectos humanos, sociales, viviendo en cuevas. Y ahí seguramente comenzamos a entrar en contacto con pulgas, con piojos, con chinches, y esos individuos comenzaron a asociarse fuertemente a nosotros. O sea, de cierta forma los comenzamos a domesticar también. Y ellos se comenzaron a asociar a nosotros y a vivir con nosotros. Entonces, el primer contacto con nosotros viene desde la prehistoria. No voy a arrancar desde tan atrás porque si no la historia se volvería muy larga, la que sigue. Entonces, pensémoslo, ¿qué pasó después de que nos salimos de las cuevas y comenzamos a volvernos animales sociales, pero viviendo en ciudades? Entonces, más o menos hace 8.000 millones de años, 8.000 millones de años, 8.000 años antes de Cristo, comenzaron a aparecer las primeras ciudades. Esta es una de las primeras muy bien documentadas allá en actualmente es Turquía, en el centro de Turquía más o menos. Y ustedes se pueden dar cuenta que las casas no tenían ventanas, la entrada era por encima, por los techos. O sea, vivíamos bajo el suelo, básicamente, y nos movíamos cuando queríamos movernos de una casa a la otra, nos movíamos por la parte de arriba de los techos. O sea, es como si tuviéramos cuevas y seguíamos viviendo en las cuevas, pero ya eran los primeros tipos de ciudades. Estos son 8.000 años antes de Cristo. Ya los insectos estaban claramente asociados con nosotros, todos los que vivían con nosotros de manera social. La que sigue. Y es tan claro que estamos asociados con los insectos que, por ejemplo, el primer caso bien documentado de que hemos estado en contacto con pulgas desde hace mucho tiempo es el famoso Ötzi, que seguramente algunos de ustedes los han oído nombrar. Ötzi es uno de esos migrantes cazadores que estaban tratando de pasar los Alpes y muy seguramente en la región de Tirol, que eso es en la actual Austria. No se sabe muy bien si fue que lo mataron o qué fue lo que pasó, pero eso parece ser uno de los primeros asesinatos en la historia. El pobre Otzi cayó herido y quedó muerto. Después, con los deshielos de los glaciares lo encontraron y dentro del ropaje de él encontraron la primera pulga. Y pues Otzi vivió hace más o menos 5.300 años, o sea, desde hace 5.300 años y mucho más claramente. Esta es como la primera foto en la historia donde verdaderamente nos damos cuenta de que las pulgas estaban con nosotros, pero ya estaban con nosotros. La que sí. Eso es con pulgas, pero por ejemplo también con piojos. Y uno de los casos más interesantes documentados con piojos es cuando explotó el Prosumio, que destruyó las ciudades de Herculano y también destruyó otras ciudades asociadas. Básicamente las personas que quedaron ahí quedaron en un estado como carbonizado, como cristalizado en ese momento. Dentro de algunas de las personas que se encontraron ahí cristalizadas, concretamente una mujer embarazada, se encontró que tenía en su cabello piojos y dientes, o sea, ¿verdad? Piojos y los huevos. Entonces eso claramente quiere decir que ya desde la época de los romanos también los piojos estaban con nosotros dándonos vueltas por ahí. La que sigue. O sea, con estas dos diapositivas lo único que les quiero mostrar es que desde la prehistoria viene la cosa con nosotros, pero vamos a meternos ya en un par de datos históricos y ahora sí vamos a entrar como en el efecto que han tenido los insectos en la historia de la humanidad. ¿La verdad que sí? Y el primer que les quiero contar es, cuando nos volvimos animales sociables, también comenzamos a volvernos sedentarios, y al volvernos sedentarios, un efecto que estuvo asociado fue precisamente que tuviéramos cultivos. Y uno de los primeros cultivos muy interesantes para esta historia va a ser el arroz. ¿Por qué el arroz? Porque para poder cultivar arroz teníamos que tener áreas anegadas con agua. Y esas áreas anegadas con agua, pues son los ambientes exclusivos y perfectos para que los mosquitos se puedan reproducir ahí. Y uno de los primeros mosquitos, y me da la siguiente diapositiva, es el que transmite la malaria. Tal vez muchos artículos y muchos libros lo han catalogado a la malaria pues, como el asesino más grande de la historia. Hay libros que dicen que si ustedes sumaran todos los muertos de todas las guerras mundiales, de todas las guerras en todos los países, esos muertos acumulados no darían el mismo número de muertos que la malaria ha matado a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, esa malaria verdaderamente ha sido un elemento bastante importante en la historia. La verdad que sí, por favor. Y esa malaria, uno de ellos, cualquiera de ustedes que esté interesado en el tema puede leer, por ejemplo, este artículo. Básicamente ahí lo que muestra es que
hemos modificado el ambiente y al modificar el ambiente hemos puesto a los mosquitos cerca de nosotros. Y el primer muerto interesante que vale la pena mencionar acá, en la que sigue, la siguiente diapositiva, es, seguramente ustedes lo han oído nombrar, es el famoso Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno, pues él nació en lo que actualmente es como los países cercanos a Grecia y desde ahí comenzó a formar su futuro imperio. Y su futuro imperio fue, yo me quiero mover, entonces él comenzó a moverse hacia lo que en ese momento, en la actualidad es Asia, y comenzó a conquistar absolutamente todos los países que se encontraban ahí. La que sigue, por favor. Y entonces él fue dominando países y países y quería llegar lo más posible al extremo del mundo. Él quería decir que quería conquistar absolutamente todo el mundo y el extremo del mundo era pues llegar lo más posible hacia el oriente de Asia. Y en ese proceso parece ser que él, pues sus generales se le rebelaron y él dijo, bueno, está bien, yo no sigo más para allá. Se regresó a lo que es la actual Persia y cuando estaba en la actual Persia, ya pensando en cómo reorganizar su gran imperio, cayó enfermo. Y esa es una de las grandes incógnitas de la historia de la universal. Él cayó enfermo, no se sabe verdaderamente por qué cayó enfermo. Hay artículos como este que dice que posiblemente fue malaria. Si fue malaria, fue seguramente en todos esos desplazamientos, estando en contacto con todas esas fuentes de agua, los mosquitos lo picaron y posiblemente lo pudieron haber matado. Se dice que esta es una de las razones. La que sigue. Si eso no fue, hay otros artículos que mencionan que lo que en realidad mató a Alejandro fue una encefalitis del tipo de West Nile virus. La idea es que hay reportes que muestran, historiadores que comentan que cuando murió Alejandro, habían bandadas de cuervos que iban volando y que caían a los pies de las personas y que las aves mueren volando. Eso quiere decir que las estaba atacando un virus, y este virus es exactamente este virus que también ataca a los humanos. O sea, las aves son sus reservorios naturales y en ocasiones los afectan, y cuando pasan esas bandadas de aves infectadas, las pican mosquitos y los mosquitos pueden picar a los humanos y en ese caso se enferman. Pues en este caso el artículo dice no fue malaria, fue este tipo de enfermedad. Yo no voy a tratar de resolver esa incógnita porque pues, hay personas que saben mucho más de historia que yo y podrían dar otras hipótesis adicionales. Se ha hablado de asesinatos, se ha hablado de envenenamiento, se ha hablado de una cantidad de cosas con respecto a Alejandro. La que sigue. Pero a mí lo que me interesa es hacernos esa pregunta. O sea, miren el imperio de Alejandro, o sea, esto era lo que él manejaba, todo lo que se conoce en este momento, parte de Asia Menor a gran parte de Asia. Y la pregunta que yo me haría en la siguiente diapositiva es, ustedes se ponen a pensar si verdaderamente los mosquitos jugaron algún papel en la transmisión de alguna de las enfermedades que mató a Alejandro. ¿Cómo hubiera sido la historia de la humanidad si Alejandro no hubiera muerto? Alejandro no solo era un conquistador, era una persona que fue educada por Aristóteles. O sea, él no es guerrero, como la gran mayoría de las personas lo pintan, un guerrero, un salvaje que estaba matando personas. No, él era una persona muy bien educada, nada más ni nada menos que educada por Aristóteles. ¿Cómo hubiera sido el mundo si él hubiera muerto? O sea, si el mundo que heredamos fue el de sus generales y no el de él. Si él hubiera estado vivo, seguramente la historia hubiera sido totalmente diferente. Entonces, esta es una de las primeras anécdotas que les quería contar. La que sigue. Y él murió muy joven. O sea, si hubiéramos dado un poquito más de tiempo, seguramente la historia hubiera sido diferente. La otra historia que les quiero contar es la historia de la Ruta de la Seda. La historia de la Ruta de la Seda se va más o menos a 3.000 años atrás. Y si comenzamos 3.000 años atrás, cuando se comenzó a cultivar la seda, todos ustedes han oído pues, que la seda se comenzó a desarrollar en China, y de ahí lo que se comenzó a hacer fue una ruta terrestre y después marítima para poder llevar la seda a Europa. Entonces abajo ustedes ven los gusanos de seda, simplemente para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Son polillas que cuando se encapsulan para transformarse de las larvas que están a la izquierda a lo que es la derecha, pues comienzan a producir esos hilitos de seda, y eso es lo que se utiliza para producir las prendas que en ese momento eran costosas y ahora también lo son. Pero a mí lo que me interesa que ustedes piensen de la Ruta de la Seda es, si ustedes comienzan a pensar en la Ruta de la Seda, eso pasaba por Asia, atravesaba toda Asia para tratar de llegar al Mediterráneo, y el Mediterráneo comenzara a llegar a los países de Europa. La que sigue, por favor. Y pasando por Asia, pues claramente una de las primeras cosas que uno se debe imaginar es que los mongoles dominaban durante ciertos momentos, 1100 a 1200 en nuestra historia,
estaban dominando todo ese territorio. Tal vez uno de los mongoles más importantes fue Genghis Khan. Y Genghis Khan sabía de la importancia de la ruta de seda y la comenzó a dominar. Y comenzó a instalar su imperio, muy parecido a la historia de Alejandro Magno, pues comenzar a dominar muchos terrenos y comenzó a controlar la ruta de la seda. Pero en el proceso de controlar la ruta de la seda, los mongoles, la que sigue, comenzaron a hacer algo muy particular. Habían ciudades portuarias que no se doblegaban al dominio de los mongoles y no dejaban que los mongoles entraran a dominarlas. Una de ellas es esta ciudad que ustedes ven acá, que es la ciudad de Kazán, que es en la actualidad Ucrania, y eso era uno de los puertos importantes para poder llegar con la seda a Europa. Pero ellos tenían la ciudad cerrada por murallas, no permitían el ingreso y los mongoles querían dominarlos. Entonces los mongoles tomaron una decisión muy rara y fue en su ejército habían algunos soldados que estaban sufriendo de la peste. En ese momento ya estaba la peste. La peste es una bacteria que se transmite de las ratas a los humanos por medio de las pulgas. En ese momento ellos no lo sabían. Y los mongoles lo único que sabían era que su ejército estaba con algunos enfermos de peste. Y lo que decidieron para dominar la ciudad fue que cogieron los cuerpos de los infectados, los montaban en las catapultas y los lanzaban adentro de la ciudad para que los enfermos de peste cayeran dentro de la ciudad, se enfermaran de peste los de la ciudad y la ciudad abriera las puertas. Y efectivamente, al final la ciudad terminó invadida de peste, abrieron las puertas y los mongoles la dominaron. Y así siguió pasándose la peste de Asia a Europa y siguió su recorrido. Mira la que sigue, por favor. Esto lo que quiere decir es que los mongoles en cierta forma ayudaron y la ruta de la seda ayudó al transporte de la peste a Europa. Y todos ustedes han oído la peste, o sea, si nosotros como humanos debemos dar en algún momento gracias a estar acá parados, fue a que hubiéramos sobrevivido a la peste. La peste fue una de las masacres más grandes de la humanidad. En Europa, en cualquier ciudad que ustedes visiten de Europa van a encontrar unas grandes columnas y muchas de esas columnas están llenas de imágenes religiosas y abajo en latín escrito que gracias a Dios nos logramos salvar de la peste. O sea, eso muestra la magnitud de ese evento y lo importante que fue para los humanos. Ustedes han visto las imágenes en la que están en la parte superior derecha de los médicos. En ese momento ellos creían que eso se transmitía por el aire, no sabían absolutamente nada de que eran unas pulgas. Entonces los médicos se ponían esas máscaras con ese pico, y en el pico ponían algodón lleno de perfumes para evitar que entrara ese aire malo y ellos se infectaran, pero pues no sabían que las pulgas se les metían por debajo y allá los picaban y los médicos también se morían. O sea, ahí aprendimos que los médicos también se mueren. Y en la imagen de la parte inferior izquierda ustedes encuentran los flagelantes. Los flagelantes son una de esas historias muy particulares en la peste, porque eran personas extremadamente religiosas que decían que la única forma de salvar el mundo era flagelándose, iban de ciudades en ciudades flagelándose, tratando de convencer a más gente de que había que flagelarse, y lo que ellos hacían era, por esos movimientos de ciudad en ciudad, llevar la peste de un lugar a otro. O sea, ellos en lugar de ayudar, lo que estaban haciendo era complicar aún más la historia. ¿Me das la que sigue, por favor? Y solo para que piensen un poquito cómo la peste cambió la historia de la humanidad, para redondear la historia, lo que quiero contarles es esto. En el momento en que estaba una de las grandes pandemias de peste en Europa, estaba el joven Newton trabajando en la ciudad de Cambridge, y la ciudad de Cambridge estaba en ese momento asolada por la peste. Entonces él tomó una decisión, y ustedes la juzgarán después si fue muy sabio o no, moverse de Glasgow, de Cambridge a la ciudad de Woodstock, y en esa ciudad comenzó a trabajar. Y esa ciudad tenía menos casos de peste. Y comenzó a trabajar nada más ni nada menos que lo que ustedes ven aquí, el cálculo infinitesimal, las teorías de color, el movimiento planetario, y después eso dio origen a los principios. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que yo me haría? La siguiente sería, ¿qué hubiera sido si de la historia de la humanidad, si Newton no hubiera tomado esa decisión, si hubiera quedado en Cambridge y hubiera muerto de peste? Seguramente no tendríamos el cálculo infinitesimal y todos esos elementos que dispararon la ciencia como somos en la actualidad. O sea, fíjense que otra vez una pulga transmitiendo un parásito tuvo un gran efecto sobre la historia de la humanidad actual. ¿Sí? La última como que les voy a contar de estas anécdotas así de este estilo es, todos ustedes seguramente en algún momento se han preguntado por qué hay algunos estados en los Estados Unidos o algunos sitios que se pueden identificar como con nombres franceses, ¿no? Nueva Orleans, Luisiana, o sea, como ese tipo de nombres que uno dice, eso suena como a franceses en los Estados Unidos.
Pues resulta que los Estados Unidos, alrededor de 1700, finales de 1700, principios de 1800, tenían toda esa franja central que ustedes ven en el mapa de la esquina izquierda, en rojo, dominada por los franceses. Y eso era lo que se conocía como la región de Luisiana. Y eso estaba dominado alrededor de finales de 1700, principios de 1800, por Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tenía otra colonia en este momento que era en Haití, lo que actualmente es Haití, y Haití era una productora impresionante de azúcar, era un país tan poderoso que ustedes seguramente lo han oído, que cuando Bolívar tuvo problemas fue a buscar ayuda en Haití, un Haití que ahora no nos puede ayudar financieramente, nosotros debemos ayudarlo. En ese momento él era el país que ayudaba financieramente a todo el mundo porque era extremadamente rico. Napoleón Bonaparte lo tenía dominado, pero alrededor de 1791-1804 hubo una revuelta de los esclavos que estaban en Haití, y Napoleón fue a pagar esa revuelta porque él necesitaba. Y también tenía la región de Luisiana, o sea, ambas cosas las tenía dominadas en ese momento, pero tenía que pagar el problema que tenía Haití para poder mantener toda esa plata que estaba entrando. Mandó un ejército impresionante para tratar de dominar a los esclavos entre 1791 y 1804, pero lo que él no contaba es que había fiebre amarilla transmitiéndose muy alto en ese sitio. ¿Qué es la fiebre amarilla? Una enfermedad otra vez, un virus que se coge de ciertos animales en la selva y se los transmiten los mosquitos a los humanos. Y el ejército de Napoleón comenzó a sufrir demasiadas pérdidas de sus soldados. No por las balas, claro, obviamente sí, como pueden ver en la esquina izquierda, había peleas muy fuertes con muchos de los revolucionarios esclavos que estaban tratando de buscar su libertad. La lucha siguió durante esos años que ustedes ven ahí, y definitivamente Napoleón no pudo vencer a los esclavos se independizaron, eso determinó el fin de la dominación francesa en Haití. Y en ese momento en que Napoleón estaba perdiendo territorio en Haití, le llegó la noticia de que también tenía que tomar una decisión de qué iba a pasar con Luisiana. Y él iba a mandar ejército para tratar de controlar Luisiana, pues porque los ingleses estaban ya tratando de controlar la cosa y tomar algún beneficio. Y alguno de sus asesores le dijo, mire, yo creo que lo más sencillo que podemos hacer es vender la región de Luisiana a los americanos. Thomas Jefferson estaba en ese momento ahí encargado. Vendamos eso, saquemos algo de plata y quitémonos el problema y salgamos de todas esas dudas que tenemos ahí. Y efectivamente lo hicieron. En 1803 vendieron la región de Luisiana a Thomas Jefferson por la suma que ustedes ven ahí, $250,000. Ustedes pensarán, pues eso es parte de plata o no plata, pues piensa en 1800, más o menos, para que nos hagamos una idea. Me da la que sigue de las diapositivas, pero a mí lo que me gustaría que uno pensara es qué hubiera sido de la historia del planeta si los franceses no hubieran vendido esa parte de Estados Unidos. ¿Cómo hubiera sido la historia de los Estados Unidos? ¿Seguían siendo Estados Unidos? Hubiera sido una historia totalmente diferente si hubiera verdaderamente continuado toda esta región, que es un pedazo bastante significativo de lo que es Estados Unidos en la actualidad. ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces la pregunta que nos haríamos es eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con la historia de la humanidad si los franceses no hubieran vendido Luisiana? No lo sabemos. ¿Y por qué la vendieron? Porque perdieron muchas tropas por fiebre amarilla peleando en Haití y después no tenían cómo sustentar esa región allá en Estados Unidos. Entonces, no tenemos plata, no tenemos ejército, pues vendamos, fue la decisión. Y eso posiblemente hubiera cambiado la historia si hubiera sido por la fiebre amarilla. La que sigue. Y la otra historia que les quiero contar es un poco más cercana. Todos ustedes han oído del Canal de Panamá, la importancia del Canal de Panamá. Cuando se comenzó la construcción del Canal de Panamá, Panamá era Colombia, o sea, eso era parte de una de nuestras provincias. La comenzaron a construir alrededor de 1880, la comenzaron a construir los franceses. Era esa época donde estaban construyendo canales, el Canal del Suez también, o sea, todo el mundo quería tratar de una globalización bastante importante. Entonces comenzaron a traer los franceses la misma tecnología y a franceses para que construyeran el Canal de Panamá. Pero resulta que ellos no contaban con que en ese momento estaba azotando la fiebre amarilla y la malaria a todos los trabajadores que estaban construyendo el Canal de Panamá. El resultado fue que la empresa francesa que estaba construyendo se quebró, dejó eso abandonado y dijo, no, aquí no se puede, eso está infestado, eso es complicadísimo trabajarlo. Nadie sabía verdaderamente en ese momento que eran los mosquitos. Nada que sigue, por favor. Para que se hagan una idea, murieron 20,000 empleados para darle construir el canal y no pudieron terminar. Y
Y en 1881, un médico cubano fue el primero que dijo, oiga, yo creo que muchas de esas enfermedades, como la malaria, no la malaria concretamente, lo que era más importante en ese momento era la fiebre amarilla, él dijo, yo creo que esto lo está transmitiendo los mosquitos, y él fue el primero que lo demostró. Y llevó esos resultados a un congreso en Washington y no le quisieron creer, le dijeron, no, eso no funciona, eso es ilógico lo que usted está diciendo, eso no se transmite por mosquitos. Él se fue a Cuba con esa experiencia que él tenía y dijo, yo voy a demostrarles que sí, voy a tratar de acabar la fiebre amarilla en Cuba controlando los mosquitos. Y él siguió su historia por allá. La que sigue, por favor. Pero entonces los gringos sí tenían la idea de que había que construir el canal de Panamá y tomaron como base los resultados, por ejemplo, de otra persona, no el médico cubano, sino ahora un investigador diferente, Ronald Ross. Y Ronald Ross comenzó a trabajar en 1887 con la, en 1897, perdón, con la idea de que la transmisión de la malaria, no de la fiebre amarilla como decía Fiedler, sino de la malaria era por medio de mosquitos. Y a él se le creyó. Y entonces él fue y dijo, vamos a demostrar esto, y fue al canal del Suez, y implementó las estrategias para que la malaria no matara a personas en la construcción del canal. Y entonces los americanos dijeron, bueno, si eso se pudo hacer en el canal del Suez, ¿por qué no lo hacemos acá en el canal de Panamá? Es la que sigue. Y efectivamente comenzaron a tomar las medidas de Ronald Ross, pero contrataron a este soldado americano para que pusiera un régimen militar en la construcción del canal de Panamá. Y cuando las cosas son régimen militar, las cosas funcionan mucho mejor. Entonces, este es el famoso Borbón, que fue el encargado de poner las condiciones de cómo controlar la malaria, controlando los mosquitos, en las zonas aledañas al canal de las zonas aledañas a la construcción del canal de Panamá. ¿No es la que sí? Efectivamente, las medidas eran lo lógico, o sea, si hay criaderos, entonces sequemos los lagos, si no se pueden secar los lagos, entonces pongámosles aceite en la parte superficial para que los mosquitos no puedan respirar, algo que en ese momento no era antiético. Ahora uno puede decir que voy a regar aceite por todos lados para que los mosquitos no respiren, pero se puede hacer, cortar el pasto, aplicar tratamiento profiláctico, poner angios en las puertas de los sitios donde estaban los empleados para que no los picaran los zancudos, y se tomaron todas esas medidas con mucho régimen militar, siguiendo la norma. No es que usted no quiera, es que se les dice que lo tiene que hacer y lo hacen, porque eran militares controlando la región. Y efectivamente se controlaba la transmisión de la malaria y la fiebre amarilla, y el canal de Panamá se pudo terminar. ¿Verdad que sí? Lo paradójico de la historia es que en el canal de Panamá ustedes se pueden encontrar este monumento que lo que da es gracias a Fiedler, no a Ross ni a Gorgas, que fueron los que verdaderamente estuvieron allá. Yo creo que eso es como muy latinoamericano, de apoyarnos mutuamente y decir, oiga, sí, el que primero dijo esta cosa fue Fiedler y nadie le hizo caso. Pero pues miren como si la historia verdaderamente hay que reconocerla a él. Me da la que sigue. Y a mí lo que me interesaría que nos preguntáramos acá es cómo hubiera sido la historia de la humanidad si no se construye el canal de Panamá, si no se construye el canal del Suez. Todo eso hubiera sido totalmente diferente. Este mundo globalizado que nosotros conocemos en la actualidad no existiría. Si la malaria hubiera ganado o la fiebre amarilla hubiera ganado. En este caso les ganamos a ellos. O sea, fíjense que la historia cambió fue porque logramos dominarlas y logramos controlarlas. ¿Me das la que sigue, por favor? Y la otra que les quiero contar es la de la fiebre amarilla. Yo creo que esto les va a golpear un poquito más a muchos de ustedes. Van a ver por qué. Todos vimos antes de la pandemia seguramente la película de 1914, donde ese pobre soldado corría por todas esas trincheras. Nos hicimos una idea de lo que iba a haber sido pelear en la Primera Guerra Mundial. Nadie se imaginaba eso. Yo les dejo solo unas fotos para que ustedes se hagan una idea de verdaderamente lo que tuvieron que vivir muchos de los soldados que estuvieron peleando en la Primera Guerra Mundial. Ustedes se pueden dar cuenta, pues ahí no parece ser que estuvieran en invierno, pero pues esto fue 1914 1918, 4 años, 4 inviernos, uno con la misma ropa mojándose, aguantando frío allá en Europa. Pues lo único que le quedaba a uno era ponerse unos cerca a los otros y calentarse los unos con los otros, porque no había otra forma de sobrevivir y no se podían bañar. Pues lo que pasó fue que se infestaron todos de muchos piojos. Eso es lo típico cuando uno está asociado con muchas personas en un sitio muy cercano. Y esos piojos comenzaron a transmitir una enfermedad que se llama la enfermedad de las trincheras, o la fiebre de las trincheras. Y los soldados comenzaron a enfermarse, y algunos de los que se enfermaban los tenían que sacar de las zonas de combate. Y hasta que sí, uno de esos soldados que estaba peleando en Francia en este momento era Tolkien, el famoso escritor de El Señor de los Anillos. Y él se enfermó, y aquí están los reportes de que él se enfermó y lo tuvieron que sacar.
y lo sacaron del sitio donde estaban en el frente francés, ya esperando que los alemanes llegaran allá. Y efectivamente, pocos días después de que sacaron a Tolkien de la zona, vino la batalla de Somme, tal vez una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, una matazón impresionante. Y muchos de los compañeros del batallón con el que estaba Tolkien murieron en esa batalla. Pero Tolkien logró salir y logró regresar a Inglaterra. Y acá están los reportes de la siguiente diapositiva, nos van a ver, efectivamente aparece Tolkien, causa por las cuales sacamos la fiebre de las trincheras, o sea, efectivamente lo sacaron por eso, porque estaba enfermo. Y la pregunta que yo me haría es la siguiente diapositiva. ¿Qué hubiera sido de la historia si Tolkien hubiera muerto? ¿Qué era lo que iba a pasar? Porque es que esa batalla fue tremendamente sangrienta, muy peligrosa. Pues no existiría el Señor de los Anillos, no existiría el Hobbit, no existiría ninguna de esas historias que muy seguramente a muchos de ustedes les apasionan. O sea, otra vez la historia hubiera sido totalmente diferente si en este caso un piojo no los ayuda. ¿No es la que sí? Y ahora sí metámonos en los dos últimos o tres últimos ejemplos que les quiero mostrar de Colombia, no para que se vayan con la idea de todo eso, sino que se lleven algo de Colombia. Cuando ustedes dirían Panamá, pues era Colombia, pero sí, eso ya era Colombia. Por favor. Y el primero que les quiero contar es una historia que la oí yo cuando recién llegué acá como profesor a la Universidad de Los Andes, y él habla sobre el sitio de Cartagena en 1740, quién ganó la batalla. Es la que sigue de Josefina. Los voy a contextualizar un momento. Alrededor de 1700, otra vez, imagínense, esto era lo mismo que les estaba contando hace un momento. Los ingleses dominaban todas las islas del Caribe. Por eso muchas islas ahora hablan inglés en la región del Caribe, porque eso era dominado por los ingleses. Y los ingleses en algún momento decidieron que querían controlar también Sudamérica. Y el puerto de entrada de Sudamérica era Cartagena. Entonces la decisión era muy clara, tenemos que sitiar Cartagena y controlar Cartagena para controlar no solo las islas del Caribe, sino comenzar a controlar los países de Sudamérica. Y efectivamente ellos sitiaron Cartagena. Ustedes se dan estos son datos del Dr. Roth, que yo simplemente los estoy reproduciendo acá. O sea, 124 barcos contra 6 que tenían los españoles para defender, 23.000 hombres ingleses contra 2.700 que tenían que defender la ciudad. O sea, eso casi que sonaba una muerte anunciada. Lo único que teníamos eran murallas para defendernos, y los ingleses efectivamente llegaron con todos sus barcos, la que sigue, la siguiente diapositiva. Y lo que pasaba en ese momento es que tanto en los barcos como dentro de las ciudades tenían que tener recipientes para almacenar el agua que tenían que tomar y el agua que necesitaban para sus situaciones diarias. Pero en esos tanques, que son muy parecidos a los que ustedes ven en la mano de la izquierda, se reproducían los mosquitos. Y los mosquitos se reproducían y se infectaban de malaria y se infectaban de fiebre amarilla. Y ya la historia les va a sonar muy parecida a lo que les conté anteriormente, la que sigue. Pues esos mosquitos comenzaron a picar a los soldados ingleses, porque los ingleses tenían en sus barcos esa agua con mosquitos, y comenzaron a picarlos. Y al picarlos, pues comenzó a pasar todo esto que ustedes ven acá. Solo les dejo esa de la parte de la derecha para que la vean. Se vieron acometidos por fiebres nerviosas, acompañadas de una horrible putrefacción de la piel, se ponía amarilla, morían ordinariamente a los 3 días con vómitos y evacuaciones negras y violentas. El vómito negro es una enfermedad clásica que se identifica, o es un síntoma clásico que se identifica con fiebre amarilla. O sea, los soldados ingleses estaban muriendo de fiebre amarilla y caían en cantidades impresionantes. El resultado fue que finalmente, como ustedes ven en la parte inferior derecha, los ingleses dijeron, no, esto aquí no se puede, nos toca devolvernos, nos toca dejar esto acá, ya no tenemos soldados con quien pelear, no podemos seguir luchando por esto, es imposible. Y ellos abandonaron el sitio de Cartagena. Mirad la que sigue, la siguiente diapositiva. Aquí solamente está para que se hagan una idea de diferentes autores que muestran diferentes muertos, o sea, háganse una idea de esos 23.000 murieron. Seguramente muchos de esos 9.000 que murieron fue por fiebre amarilla. Entonces, la siguiente diapositiva lo que les deja es la siguiente pregunta. Y la hizo el Dr. Groth. ¿Qué hubiera sido la historia de Colombia si los ingleses dominan Cartagena? Él lo decía de una manera bastante particular. Lo decía que seguramente no estaríamos hablando español, sino que no hubiéramos comenzado a hablar inglés y estaríamos hablando inglés, porque hubiéramos sido colonia inglesa. O sea, esa es la primera consecuencia. No hubiéramos sido una colonia española, hubiéramos sido una colonia inglesa. Y el idioma oficial de Colombia no sería el español, sino que sería el inglés.
Entonces, eso para que se hagan una idea del impacto que tuvieron otra vez los mosquitos. Los mosquitos se agruparon a Cartagena y por eso nosotros terminamos siendo y continuamos siendo colonia española. La que sigue. Me quedan 4 minutos. Estos son muy cortitos. Esta también cuando yo la leí me impresionó muchísimo. Todos ustedes saben quién es Simón Bolívar, todos ustedes saben que peleó por nosotros, pero lo que ustedes saben, muy pocos, es que Simón Bolívar era muy rico cuando él era joven y tenía muchas haciendas, tenía mucha posibilidad de haber sido un hacendado común y corriente, un criollo viviendo en Venezuela sin ningún problema. Y él decidió en algún momento casarse con esta persona que estuvo en la mano derecha, y se casó con ella. Después de 2 años de noviazgo, solo alcanzaron a vivir 8 meses, y después de los 8 meses ella se murió. Y hay una gran discusión de quién murió. Hay personas que dicen que murió de malaria, otros que dicen que de fiebre amarilla. Entonces uno lo que se debe preguntar es la siguiente diapositiva: ¿qué hubiera sido la historia si Simón Bolívar decide quedarse casado y no ser el libertador de los países de Sudamérica? La historia hubiera sido totalmente diferente. Él perfectamente lo podría haber hecho. Yo estoy casado, tengo mi esposa, voy a tener mis hijos, tengo acá mis haciendas, tengo acá la plata que necesito. ¿Para qué irme a luchar por algo que yo no necesito? Entonces la historia hubiera sido totalmente diferente. Si no muere la esposa de Bolívar, no, seguramente sí, hubiera sido otra historia, la que sigue. Y la última que les quiero contar es esta, que es tremendamente interesante. Todos ustedes saben quién es Gaitán, todos ustedes saben cómo es la historia de Gaitán marcó este país. Pero pocos de ustedes saben, bueno, algunos más sabrán un poquito adicional, y es que él fue alcalde de Bogotá. Y cuando él fue alcalde de Bogotá, tomó una de las decisiones más controversiales, que fue este decreto que ustedes ven ahí. Y en ese decreto él decía: todo el mundo que maneje un servicio público en Bogotá tiene que utilizar un uniforme. Y eso a la gente no le gustó. ¿Cuál era la razón y la lógica detrás de todo esto? Que Gaitán, lo poco que yo he leído de Gaitán, básicamente lo que cuenta, él era un obsesivo con el aseo, con la limpieza. Y él decía que una de las razones por las cuales nosotros como país teníamos problemas era porque la gente no vivía aseándonos, vivía con mucho mugre en las uñas, no se bañaban, no se cambiaban de ropa. Y entonces cuando él llegó con esa idea al gobierno de Bogotá, dijo: tenemos que acabar esa cantidad de contaminación y de cosas que hay, pulgas, piojos y de todo eso. Y los choferes en ese momento iban con su ropa normal y con una ruana, porque Bogotá no es, bueno, si algunos de ustedes dirán, no está haciendo mucho frío hoy en Bogotá, pero pues en la época de Gaitán eso era un frío impresionante. Entonces todos vivían con ruana y eso ayudaba mucho a la transmisión, pues al mantenimiento de los pulgas y los piojos. Y él dijo: acabemos con eso, pongamos uniformes. ¿Sí? Puso los uniformes, la que sigue, y el resultado de haber puesto eso es que la gente no le gustó y hubo protestas, y hubo revuelta. Y entonces, más limpieza y más luz, primera orden de Gaitán, fue como la orden, ¿no? Entonces pongamos orden en la cosa, vamos a ver que todo el mundo sea limpio, que esto se mantenga como debe ser. Y me da así la siguiente. Y verdaderamente lo que pasó después fue que de esas protestas que surgieron de que les pusieran uniformes, pues el público, la gente de Bogotá se revolveró y terminaron destituyendo a Gaitán. No terminó su periodo como alcalde de Bogotá. O sea, no pudo terminarlo porque sencillamente eso de imponer los uniformes fue una decisión tremendamente garrafal. Pues lógica para mí desde cierto punto de vista, pero pues para el resto de las personas era totalmente garrafal. Me da que sí. Y entonces él no pudo terminar su gobierno con la alcaldía de Bogotá. Uno podría preguntarse cuál hubiera sido la historia de Colombia si Gaitán logra terminar la alcaldía de Bogotá, y muy seguramente eso lo hubiera impulsado mucho más para haber sido el presidente de Colombia, y seguramente pues eso ya no lo puedo asegurar. Quién sabe, hubiera sido diferente, qué tal que no lo hubieran matado, qué tal que no hubieran pasado todo ese tipo de cosas. O sea, la historia de Bogotá, la historia de Colombia se vio afectada por los piojos y las pulgas y por ciertas decisiones. Él no pudo terminar su gobierno y eso claramente marcó la historia de nuestro país y de la ciudad. La que sigue. Entonces, esta es la última diapositiva ya para terminar. Lo que yo quería dejarles de mensaje es, bueno, y les digo, estos fueron algunos de los ejemplos seleccionados. Eso podría quedarme aquí hablando verdaderamente mucho tiempo. ¿Cuál hubiera sido la historia de la humanidad, de Colombia, de Bogotá, si todos estos eventos no hubieran sido influenciados por la presencia de los insectos? Y eso es como el mensaje que yo les quería transmitir. Siguen pasando cosas, siguen habiendo insectos, siguen habiendo muchos efectos de los insectos, y muchos de esos efectos con seguridad pueden cambiar la historia de la humanidad.
como la cambiaron en la antigüedad. Pues ya con esto termino. Muchas gracias a todos por atender. Si hay algún tipo de pregunta o comentario, pues con el mayor de los gustos yo puedo atenderlo. Si dije algo que estaba sobresalido de la historia, pues ojalá lo entiendan. Yo soy más entomólogo que historiador. Lo poquito que les puedo contar es que yo lo he leído, pero eso no quiere decir que yo sepa mucho de historia, ni por el contrario, nada de eso. Entonces, pues con toda la humildad acepto que si alguien es historiador y lo está viendo, tiene una visión diferente, pues bienvenida, y yo no tengo cómo ponerle, porque no es mi campo de experticia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, profe. Está revisando acá nuestro chat de preguntas. Igual los animamos a que escriban sus comentarios en el espacio de preguntas y respuestas. No sé si las personas que están presencial, alguien tiene alguna pregunta, algún comentario adicional antes de finalizar. O sea, es perfectamente claro. Si hay alguien de los virtuales que quiera hacer una pregunta, pues bienvenida. Si hay alguien de los presentes que quiera hacer alguna pregunta, pues bienvenida. Si no, con el mayor de los gustos, pues también podemos terminar. No hay ningún problema por ahí. Si uno quisiera aprender más sobre insectos en un curso tuyo que expandiera sobre ese tema, ¿será que hay la oportunidad para tomarlo? Incluso para gente fuera de la Universidad de los Andes, ¿se podrá? Sí, entonces, cuando yo comencé a pensar en todo esto y a leer de todas estas cosas, yo dije, oye, a mí me parece chévere que como que los muchachos en la Universidad de los Andes supieran de insectos. Y entonces, durante un par de semestres ofrecí un curso que se llamaba Insectos y el Hombre. Y ahí contaba todo, pues muchas más cosas, además de esto que está acá y con muchos más ejemplos, contaba los insectos en el arte, en la literatura, en la música, los insectos como armas de guerra, los insectos como alimento. Bueno, les daba una visión completa e incluso les enseñaba a los muchachos qué eran los insectos. Hasta que un día en una encuesta una estudiante me dijo, ese curso tiene un nombre muy sexista. Y entonces yo dije, sí, tiene toda la razón, insectos y el hombre no debería llamarse. Entonces lo cambié por insectos y civilización. Y lo dicté de una manera modificada, insectos y civilización. Lo dicté solo 2 semestres y después de esos 2 semestres dije, no, ya no lo vuelvo a dictar más. ¿Por qué? Pues porque el departamento necesitaba nuevos cursos de otros tipos por la reforma y ese tipo de cosas, entonces ya no más. Y en algún momento dije, sería chévere que personas de fuera de la universidad también aprendieran un poquito de esto. Y por eso es que en este momento se está ofreciendo este curso de Rompe tus miedos con educación continua, donde la idea es un poquito enseñarle a las personas que quieran, pues que saben que existen los insectos, que les tienen miedo, ¿por qué no les debemos tener miedo? ¿Cuáles son las razones? No les voy a contar todo esto de la historia porque se volvería muy denso, pero sí por qué debemos proteger a los insectos y vamos a hacer cosas para ayudar a los insectos. Entonces, en ese curso de educación continua lo que vamos a hacer es enseñarle a los que asistan a hacer una de las tareas básicas y sencillas, y es construir un hotel para insectos, que es una de las primeras estrategias que uno tiene para poder ayudar a los insectos en el sitio, en la finca que uno tenga, en la casa de campo que uno tenga, aquí mismo en Bogotá, en determinados puntos. Entonces, sí, como que he ido pensando en no solo los jóvenes de la universidad, sino por fuera, y para eso existe esta opción que vamos a ver cómo funciona, y si no, pues se pensarán en otras opciones, porque yo sí creo que hay que llegarle a todo el mundo y que entienda a todo el mundo la importancia de los insectos, más allá de polinizadores, que es lo que todo el mundo identifica. Súper, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias a todos los participantes. Aquí, permítanme un segundito, les voy a proyectar. Les recordamos pues que efectivamente tenemos el curso Rompe tus miedos, nuestros insectos y su mundo. Este es un curso que es para todo el mundo, se pueden inscribir personas mayores de 12 años, así que pueden inscribir a sus niños, a conocidos, amigos que quieran romper sus miedos frente a los insectos. Los invitamos a que se inscriban en este curso a través del chat. Les estamos compartiendo el link de inscripción para que nos dejen sus datos y un asesor los pueda contactar lo más pronto posible. También los invitamos a conocer nuestras próximas actividades gratuitas. Vamos a tener el Live Cosmo Vacacional, un taller específicamente para niños, súper invitados, los que tengan hijos, los que tengan sobrinos, para que se conecten ese día con nosotros a través de nuestro Facebook Live. Es el miércoles 16 de noviembre a las 6 de la tarde
en nuestra red social de Instagram, que es de Educación Continua. Entonces, todos súper invitados para que se sigan conectando con nosotros. Y bueno, los invitamos a revivir este y otros eventos en la página de educacioncontinua.uniandes.edu.co en la sección de contenidos digitales. Allí van a poder revivir este evento y pues tener más información. Bueno, y pues sin más, yo quiero agradecerles a todos por haberse conectado en la tarde, noche de hoy. Les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y pues evidentemente disculparnos por los problemas técnicos que tuvimos al inicio, pero pues son temas que a veces ocurren en vivo. De nuevo, muchísimas gracias. Esperemos que esta actividad haya sido provechosa para todos ustedes y los esperamos y que sigan participando en nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias y un saludo desde acá del área de exposición. No olviden visitar también la área de exposición de la universidad. Muchas gracias. Que estén bien.